Hasta acá llegamos en el día de ayer. ¿Se acuerdan que analizamos la pendiente de esta recta? Y lo hicimos de dos maneras. Lo hicimos yendo con esta flecha naranja desde A hacia B, y encontramos que la pendiente de esta recta tenía un valor positivo, que era 2/3, que formaba un ángulo aproximado de 33 grados, 33,7 grados. Y también después lo hicimos de esta manera que se está mostrando en este momento en la pantalla, yendo desde B hacia A, yendo en sentido contrario. Y ahí fue donde habíamos observado que ambos incrementos, tanto el de delta I como el de delta X, como los dos incrementos, el incremento de I y el incremento de X, perdón, son negativos, y al hacer el cociente también nos terminaba dando una pendiente positiva de 2/3, que usando la función que vimos ayer de inversa tangente o shift tangente en la calculadora, podíamos obtener el ángulo, este ángulo alfa, que era un ángulo aproximadamente de 33,7 grados. Yo ahora voy a proponer otras rectas, y estaría bueno que ustedes a través del chat, no con el micrófono para que, no es que nos moleste el micrófono, al contrario, nos gusta que usen el micrófono, pero cuando hacemos preguntas de este tipo que ustedes tienen que responder algo sobre lo que les estamos mostrando, lo mejor es que vayan por el chat. Entonces sus compañeros no escuchan, sino que siguen pensando una respuesta y la dicen a través del chat. Si alguien de ustedes se anticipa y la dice en voz alta, es como que ya le está quitando la posibilidad a sus compañeros que piensen. Por eso que lo pedimos a través del chat. Entonces, yo ahora voy a mostrar esta recta. No voy a decir nada, están marcados los puntos de corte nada más. Quiero que ustedes me digan cuánto vale la pendiente, que lo pongan en el chat, cuánto vale la pendiente y cuánto vale el ángulo. Las dos cosas que aparezcan en el chat. Después lo vamos a desarrollar con ustedes. Ahí tenemos una nueva recta. Yo lo que quiero que ustedes escriban en el chat es lo siguiente. Miren, lo que pretendemos es que nos digan m igual, cuánto vale, puede ser con decimales, puede ser con fracciones, no hay problema. Y después que nos digan que el ángulo, no van a poder escribir alfa seguro, pero bueno, pongan por lo menos ang de ángulo igual tanto. Después que ustedes lo pongan, lo revisamos entre todos y vemos cómo se hace. Hay varias coincidencias. Rocío, revisa el tuyo. Varios que han puesto... Yanela, revisalo. Karen. Constanza. Florencia. Melissa. Revisen lo que pusieron. El resto también. No se apuren. Acá hay un ángulo con 71,6 y todo, Sergio. Estoy viendo, Tremendo, sí. Muy bien. Estoy viendo. Como siempre nosotros les decimos, cuando hacemos este tipo de preguntas en las clases, está bueno que ustedes primero se tomen unos 5 o 6 segundos para pensar y después dar una respuesta. Porque a veces cuando ustedes dan una respuesta, se van a encontrar con que los profesores les preguntamos, bueno, a ver, fulanito, o por ejemplo acá que estoy viendo, Marcelo Domínguez, explícame por qué, le podemos decir eso. Entonces, ustedes tienen que tomarse el tiempo para pensar primero, procesar un poquitito y cometer menos errores de esa manera. Pero a su vez, no tengan miedo en equivocarse ahora, de que las cosas les salgan mal, porque están aprendiendo. Entonces, es el momento de equivocarse. Para nosotros está muy bueno tener toda esta cantidad de respuestas en el chat. Y no importa si están bien o mal. Lo importante es que después que ustedes pusieron la respuesta y nosotros les comentemos qué es lo que ha pasado, todos entiendan, ¿no? Todos comprendan por qué está así. Yo lo que simplemente voy a anotar, que estuve viendo, es que tengo dos respuestas diferentes para pendiente. Hay algunos que han dicho, vi dos nomás yo, m igual 3, m igual menos 1, menos 3, perdón. ¿Alguna más, Tochi? Y hay uno que puso 1/3.
m igual 1/3. Fíjense que la misma recta hay 3 resultados diferentes. Esto quiere decir que alguno está mal seguro, o todos están mal. La verdad que pueden estar todos mal. Luciano, Sergio, puso ¿Sí? 1,3, que no sé bien qué quiso poner. No importa, vamos a poner 1,3. Y después creo que todos han coincidido en que el ángulo es aproximadamente de 71 grados. Más o menos, yo no voy a poner el decimal. Me parece que eso coincidieron todos, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos a ver cómo procedemos nosotros, cómo hacemos esto y cuál de las respuestas que dieron estaba bien. Primero vamos a tener que ir para establecer la pendiente desde A hacia B. Lo voy a hacer en este caso de A hacia B, después lo vamos a hacer al revés, de B hacia A, que es lo mismo. Si me muevo de A hacia B, quiere decir que tengo que hacer 2 caminos, uno horizontal y uno vertical, para llegar de A hacia B, y no por la línea recta, sino a través de los ejes. Parto de A, llego al origen, y estoy recorriendo una unidad en el sentido positivo de X, o sea que delta X vale 1. Aquí arriba, si ustedes se fijan, tenemos la expresión de la pendiente, o sea que en el denominador va a haber un 1 positivo, producto de este recorrido que estamos haciendo. Pero una vez que llegué al origen, tengo que subir para llegar al punto B, tengo que dirigirme 3 unidades hacia arriba, en el mismo sentido del eje Y, o sea que el incremento delta Y también es positivo. Y entonces, cuando yo reemplazo en la fórmula de pendiente, me encuentro con que m es igual a más 3 sobre más 1, que me da por resultado 3, siendo entonces el resultado correcto el primero que ustedes pusieron. Quiere decir que los otros resultados tenían un error. ¿Qué es importante acá? A mí no me interesa preguntar quién escribió tal cosa, sino simplemente los que escribieron m igual menos 3, m igual 1/3 o m igual 1,3, ¿entienden por qué el resultado correcto es m igual 3? Si lo entienden es porque se van a dar cuenta en qué se equivocaron y la próxima vez que le preguntemos por otra pendiente lo van a poder responder bien. Ahora. Yo creo que ahí, Sergio, la confusión por ahí puede Sí, ser que como tenemos como coordenadas, una de las coordenadas del punto -1, pusieron directamente 3 sobre -1. Más del 50% escribió eso. ¿Sí? Yo lo que tienen que pensar que no es que se toma la coordenada del punto, sino que se toma que cuando X aumenta una unidad, Y aumenta 3. O sea, a eso se refiere, no al signo que tiene la coordenada, ¿no? ¿Se comprende esto, chicos? Bien, yo voy a seguir mostrando ahora qué hubiese pasado si nosotros nos íbamos desde B hacia A. A ver, ¿qué es lo que ocurre ahí si nos vamos desde B hacia A? Ah, bueno, pensé que estaba en la diapositiva, pero lo muestro yo directamente en la pantalla. Si yo me voy desde B hacia A, y voy a retroceder un poquito unas diapositivas, ahí está. Si yo me voy desde B hacia A, lo que voy a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a poner con el mismo color la flecha, ahí está. Me voy desde B hacia A. Entonces, si voy desde B hacia A, ya cambié el punto de partida, salí desde B. Por lo tanto, el primer valor que voy a tener es que desde B bajo hasta llegar al eje X, ¿cuántas unidades estoy bajando? Y estoy bajando 3 unidades. Entonces, la variación de Y va a ser 3 unidades, pero esas 3 unidades ¿son positivas o negativas? Yo no estoy viendo el chat. -3 puso Florencia, negativas pusieron todos. Muy bien, porque va en el sentido contrario al del eje Y. Y una vez que llegué al eje X, que llegué al origen de coordenadas, me tengo que mover desde ahí, desde el origen de coordenadas, hacia, no lo podía hacer, ahora sí, hacia el punto A. Y me estoy moviendo hacia la izquierda del eje X, o sea, me estoy moviendo en el sentido contrario al del eje X. Por lo tanto, el valor delta X
va a tener un signo negativo por ser opuesto, el sentido en el que estoy moviéndome, al del eje X. Miren cómo es la flechita que indica el sentido del eje X. Primer video que nosotros le subimos que ustedes tenían que mirar. Ese delta X es negativo y su tamaño es una unidad. Por eso cuando yo planteo después la fórmula de pendiente, tengo que reemplazar delta y delta x por los valores que aparecen, que yo tengo acá calculados en mi gráfica. Delta y vale menos 3, delta x vale menos 1. La regla de los signos me indica que menos dividido menos es más, o sea que voy a tener un resultado positivo, y 3 dividido 1 es 3. Entonces también, si voy desde el punto B hacia el punto A, la pendiente es 3. Y el ángulo, acuérdense que lo tenemos que sacar a través de la expresión, el ángulo alfa. La expresión correcta es arco tangente. Arc significa arco y es el ángulo cuya tangente vale 3. En la calculadora, ustedes recuerdan lo que vimos ayer, aprietan Shift, aprietan Tan, ponen el valor 3 y ponen igual. Esa es la secuencia para poder obtener el valor de aproximadamente 71 grados. ¿Queda claro por qué esta recta tiene pendiente positiva y cuyo valor es 3? Sergio, Sí. una aclaración, por ahí una chica puso en el chat que cuando de las primeras que contestó después se dio cuenta que puso que si venías en este sentido último, por ahí cambiaba la pendiente. Fíjense que ustedes están hablando de la misma recta que pasa por los mismos puntos. O sea, tienen que tener, si yo voy de una forma o de la otra, tengo que llegar a la misma pendiente porque estamos hablando de la misma recta. ¿Sí? Eso nada más como aclaración para una chica que por ahí anotó eso. Está perfecto lo que dice Fabián. O sea, si yo estoy hablando de una misma recta, la mire como la mire, siempre va a cortar en el mismo valor al eje X, al eje Y, y siempre va a tener la misma pendiente. No importa de qué forma yo la recorra esa recta. Si yo varío la pendiente, ya estoy hablando de otra recta, totalmente diferente. Vamos a avanzar un poquito más, que eso les va a hacer entender o comprender mejor, digamos, cómo ver las pendientes. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Esta que pasa por el eje Y en menos 2 y corta al eje X en 4. De nuevo lo mismo. Saquen el valor de la pendiente y saquen el valor del ángulo. Esta va a tener una pregunta adicional todavía, de parte mía. Yo estoy viendo y estoy anotando, mientras tanto, distintos valores de M, ¿no? Que ustedes están poniendo. Dijeron 2, dijeron 4, Menos 2. pusieron 4x, pusieron menos 2, pusieron un medio, pusieron 2 cuartos. Pusieron 0,5, en este caso voy a poner acá un medio igual 0,5. Y con el ángulo, vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Veo que han puesto 26 grados, no vi otro valor, no sé si hay otro. Ahí hay uno de 63 grados. Ahí está. Y menos 63 alguno. 63 grados, alfa igual menos 63 grados. Como verán, tenemos respuestas diferentes.
Bueno, mientras ustedes siguen escribiendo en el chat, yo voy a preguntar ahora. ¿Con qué valor de ángulo se quedan? Voy a arrancar al revés ahora. No con pendiente, sino con qué valor de ángulo se quedan. ¿Por cuál votarían? Yo el por de un 20. medio o 0,5. No, ángulo, ángulo. Ah, 26 ángulo grados, 26. 60. 26. A ver, vos lo contestaste con mucha seguridad. Entonces yo ahora lo que quiero es que vos me ayudes a trazar el ángulo, para poder entender por qué estás tan segura que el ángulo es 26. ¿Cómo hago para trazar el ángulo? Siempre en el eje de X. Siempre parto del eje X. Muy bien, dale. ¿Dónde empiezo? En el sentido contrario a la aguja del reloj. Pero ¿dónde empiezo en el eje X? Eso está bien, pero tengo que empezar en algún lugar del eje X. A la derecha del punto. Muy bien. Tengo que ver dónde la recta está cortando al eje, que es acá en A, y me paro en cualquier parte a la derecha del punto y ahí comienzo a trazar el ángulo. Y me muevo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar a la recta. Este ángulo, no sé si ustedes se acuerdan que si yo tengo un cuadrado, y lo voy a hacer acá con línea de punta, miren, una unidad, una unidad, una unidad. Este angulito que yo voy a dibujar acá en verde, que es la diagonal de ese cuadrado, el ángulo que yo estoy marcando acá, que no lo voy a hacer orientado, voy a poner dos flechitas para saber que va de ahí hasta ahí, del eje X hasta esa línea. ¿Cuánto mide ese ángulo? 45 grados. Exactamente, la diagonal de un cuadrado mide 45 grados. Entonces, si ustedes dibujaron bien el ángulo este en color rojo, que yo dibujé en la pantalla, se van a dar cuenta que ese ángulo es más grande o más chico que 45 grados. ¿Qué les parece? Más chico. Más chico. Más chico de 45 grados. Entonces, de los dos resultados que ustedes pusieron, o de los tres que pusieron acá, digamos, el ángulo es de 26 grados. Otra cosa que voy a aclarar es que cuando hablamos del ángulo de inclinación de la recta, el ángulo de inclinación, los valores que vamos a tomar nosotros son valores que van desde 0 grados hasta 180 grados. Esos son los valores que nosotros vamos a tener para el ángulo de inclinación de la recta. Incluso este 180 grados, sin incluirlo, voy a poner así. Y acá voy a introducir un símbolo, unos símbolos matemáticos. Vamos a escribir así: 0 grado menor o igual que el ángulo alfa menor que 180 grados. Con símbolos matemáticos estoy diciendo que alfa se encuentra entre, o comprendido entre 0 grados y 180 grados, pudiendo ser 0 grados, pero no 180 grados. Cuando Ellos nosotros, saben la noción de intervalos, Sergio. Creo que Capaz sí. que lo pueden expresar de esa manera también. creo que sí. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Tochi está pidiéndoles por el K1 si lo pueden Ajá. escribir con notación de intervalos, es decir, usando corchetes o paréntesis, ¿no? ¿Cómo podemos ponerlo como intervalo donde esté incluido el 0, pero que no se incluya el 180? Acá lo vamos a escribir como A intervalo. ver. A ver, Con Sergio. un corchete se llama así. ¿Sí? Exacto. 0, punto y coma, 180, paréntesis. Bien, Lucas, Perfecto. también. A ver. Perfecto. El corchete indica que el 0 está incluido, pertenece a ese conjunto, y 180 grados no. No es necesario incluir 180 grados porque creo que el primer día que estuvimos viendo rectas, vimos que una recta que forma 0 grados coincide con una recta que podría formar un ángulo de 180 grados.
Entonces, decimos que los ángulos que pueden formar los ángulos de inclinación de una recta van a tomar valores comprendidos entre 0 y 180, pero no es necesario volver a repetir el valor de 180. Si ustedes lo hicieran, tampoco les vamos a decir que está mal, ¿está? Porque estaría representando, como en su momento dijimos, y después lo vamos a volver a revisar, una recta que coincide con el eje X, o paralela al eje X. Eso era con el ángulo, que yo lo que quería sacar fundamentalmente era que ustedes pudieran recordar cómo se representaba el ángulo, que era importante para poder después estimar el valor. Y ahora vamos con la pendiente. Para los distintos valores de pendiente que tenemos acá. Yo de todos esos, sin hacer ninguna cuenta, pero sin hacer absolutamente ninguna cuenta, yo voy a indicar que hay un valor que está mal, que es este que está acá, el que estoy marcando con color celeste. ¿Por qué digo que está mal ese valor? Por la X. Claro, por la X, porque yo cuando digo pendiente, estoy esperando que ustedes me devuelvan como resultado un número. Y el número puede ser un número real, cualquiera positivo, un número real, cualquiera negativo, puede ser 0, o puede ser otra cosa que después vamos a decir, pero no puede haber una X en la pendiente. Simplemente como pendiente espero que ustedes me den por resultado un número. Tampoco grados, un número real. Cualesquiera de los otros resultados son posibles. Ahora, analicemos cuál de estos está bien. Y para ello me voy a mover desde un punto hacia el otro. Me voy a mover desde B hacia A. Porque elijo eso, después lo puedo hacer al revés también. Si me muevo desde B hacia A, fíjense que tengo que subir hasta llegar al eje X 2 unidades, y como voy en el mismo sentido del eje Y, ese 2 es positivo. Y después tengo que desplazarme hacia la derecha 4 unidades, y como voy hacia la derecha, voy en el mismo sentido del eje X, ese 4 también es positivo. Por lo tanto, cuando yo reemplazo en la fórmula de la pendiente, delta Y sobre delta X, me voy a encontrar entonces, y ahí voy a borrar un poquito todo lo que tengo, me voy a encontrar con que la pendiente es 2 sobre 4, o sea, lo que varía Y sobre lo que varía X, y ese resultado es positivo y me da un medio, o lo que es lo mismo, 0,5. Por lo tanto, aquellos que pusieron 2 sobre 4 estaba bien, el que puso un medio estaba bien, el que puso 0,5 estaba bien. El que puso 4 estaba mal porque lo que no hizo fue respetar la fórmula de la pendiente. O sea, si uno no respeta la fórmula de la pendiente y la invierto, es decir, la escribo al revés, eso está mal. Siempre es variación de Y sobre variación de X. Eso es lo que me va a dar la pendiente, con la cual puedo calcular después el ángulo de inclinación de la recta. ¿Cómo vamos hasta acá? Sergio, acá Sí. Yanela Sí, Tochi. puso que ella había puesto 4 sobre menos 2 porque fui de A hacia B. Bueno, lo hacemos desde A hacia B para que Yanela vea que vayamos por donde vayamos, esto funciona igual. Entonces, volvemos, voy a limpiar este dibujo. Voy a volver para atrás en las diapositivas. Y vamos a ir entonces desde A hacia B. Voy desde A hacia B. Si voy desde A hacia B, tengo que moverme entonces desde A hacia el eje Y. Y después me tengo que mover desde el origen hacia el punto B. Cuando me desplazo con la flecha horizontal, estoy haciéndolo en el sentido contrario del eje X. Por lo tanto, el incremento delta X, o la variación de X, es negativa de 4 unidades. Y cuando me desplazo según el eje Y, el incremento o la variación delta Y es también negativa porque es hacia abajo en el sentido contrario al del eje Y de 2 unidades. Por lo tanto, cuando reemplazamos en esta fórmula de la pendiente, M nos queda
delta y que vale menos 2, sobre delta x que vale menos 4, por la regla de los signos en la división, este resultado es positivo y obviamente nos da lo mismo que antes, ¿no? 2/4 o 1/2 o 0,5. Fíjense que acá no transformé la fracción en número decimal y no puse aproximadamente igual porque este resultado es exacto. No hay más decimales después del 5, son todos ceros. ¿Se comprendió eso? ¿Sí? Me parece ¿No? que la duda ahora es por qué de los 26 grados. Pero bueno, a ver. ¿Cómo? La duda es de dónde salen los 26 grados. Bueno, aclaramos de dónde salen los 26 grados entonces. No hay problema. Seguimos un poquito más. Si la pendiente vale 0,5 o 1/2, usemos la calculadora con los comandos que habíamos visto ayer y hace un rato también. Shift, tangente. Acuérdense que la tecla Shift o función, depende del modelo que tengan ustedes de calculadora, habilita lo que está arriba de la tecla tangente, que dice tangente a la -1, o sea que estoy calculando la inversa de la tangente, y ponemos el valor 0,5, 0,5, o si quieren usar fracciones, 1/2, o 1 dividido 2, todo eso lo vimos ayer, y después apretamos el igual, y entonces la calculadora nos va a dar como resultado aproximadamente 26 grados. Aproximadamente 26 grados. Sergio, una aclaración simplemente. Sí. El ángulo que nos está calculando ese delta i sobre la tangente de delta i sobre delta x es el ángulo que está a la izquierda del punto A. Exactamente. O sea, bien. El ángulo que nos está calculando es ese, de ese triángulo rectángulo. Pero como es opuesto por el vértice, con el otro ángulo es exactamente igual, por eso tomamos el otro ángulo. No sé si se entiende. Este es el ángulo alfa, y el que la calculadora nos da, tiene que ver, es un ángulo del triángulo rectángulo. Porque acuérdense una cosita más. Cuando nosotros decimos la tangente del ángulo, vamos a llamarlo beta a este ángulo, ¿no? La tangente del ángulo beta de ese triángulo, lo habíamos definido ayer como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ustedes tienen que mirar en este caso solo este triángulo, el que está sombreado, que es un triángulo rectángulo, siempre en el origen. Aquí está el ángulo de 90 grados. Y tienen que preguntarse, ¿cuál es el cateto opuesto de beta? Es el lado o el cateto que nos forma este ángulo, o sea, el cateto delta i, que en este caso vale 2 unidades. 2 unidades. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente, que es el otro cateto, el que sí forma el ángulo cuya tangente estoy calculando? Vale 4. Eso da por resultado 0,5 o 1/2. Si yo ahora quiero calcular beta, tengo que usar la función inversa que se llama arcotangente, vamos a escribirlo así, arcotangente, y ahora acá tengo que poner el valor 0,5. Y eso me da aproximadamente 26 grados. Arcotangente es este procedimiento de cálculo que habíamos visto que realizamos con la calculadora. Shift tangente, eso hace de cuenta que estoy realizando la función o el cálculo de arcotangente. Profe, mientras entran otros chicos, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Vio que en la dispositiva anterior usted marcó yo pensé que para marcar, sacar la medida del ángulo, usted apoya el transportador sobre el punto A, Sí, sobre el eje X. sí. Yo pensé, o sea, como el otro profe dijo, el ángulo de adentro del rectángulo estamos marcando, ese que está marcando ahí usted. Sí. En la otra vía dispositiva, ¿cuál era el ángulo? Me quedó esa duda. Que estábamos marcando, que valía... Siempre el del triángulo.
O sea, el que vos calculás es el del triángulo. En esta diapositiva, vos estás Ajá. hablando, y ahí te lo voy a mostrar, vamos a poner así. En esta diapositiva vos estás hablando de este triángulo. Ese triángulo. ¿Está? Sí, ¿y el ángulo? Y el ángulo que está siempre el del punto que corta el eje X. Que en El de ese A. caso coincide con el ángulo de inclinación de la recta. Ahí está. Acá, este ángulo. Ahí. ¿Está? Ujú. ¿Seguro? Ahí está. Bien. Esa duda tenía. Gracias, Bueno, profe. no, por favor. Bueno, yo tengo una diapositiva más que la voy a pasar de largo. Simplemente ustedes en el PowerPoint lo tienen, después practican ustedes y dicen cuál es el valor de la pendiente, cuál es el valor del ángulo, que es esta, ¿no? Esta diapositiva que, a diferencia de las anteriores, no estamos marcando el corte con el eje X y con el eje Y, sino que pasa por el origen de coordenadas. Y tomé otro punto cualquiera de la recta. Fíjense que yo en una recta no necesariamente tengo que formar un triángulo con los cortes en X y en Y. Puedo tomar dos puntos cualesquiera de la recta y con esos dos puntos de la recta siempre trazar de uno de ellos una línea horizontal, de otro de ellos una línea vertical y me va a quedar formado un triángulo rectángulo, que es el que aparece pintado en la figura. Con ese triángulo rectángulo yo tranquilamente puedo calcular la pendiente y el ángulo. Esto queda para que ustedes lo resuelvan, ¿está? En la diapositiva aparece resuelto. Yo lo voy a pasar de largo, pero es para que ustedes, si después aparece alguna duda, lo puedan terminar de consultar. Ven que la diapositiva está paso a paso y mostraba todo. Ahí estaba todo el resultado. Yo ahora quiero mostrar este otro ángulo, esta otra recta, que tiene una diferencia con las anteriores. Y vamos a ver cuál es, ¿no? Tengo la recta, tengo los cortes con el eje X y el eje Y, formé el triángulo rectángulo con el origen de coordenadas, y entonces quiero que ustedes me calculen ahora, me digan cuánto vale la pendiente y cuánto vale el ángulo alfa. Pues acá vamos a tener que Sergio, de hacer... todos modos, Sí. yo creo que a esta altura del partido ya están en condiciones por lo menos de decir si esa pendiente va a ser positiva o negativa, ¿o no? Y sí, pero te adelantaste a lo que tenían que sacar ellos como conclusión. Sí, Tochi, sí. Claro. Sí, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, a ver. Sí, sí. Ah, no, pero ahí están contestando. Ay. A ver cómo venimos. Están hablando de que la pendiente va a ser negativa, que vale menos 2/3. Estoy esperando algún otro resultado. Un ángulo de 146 grados. Rocío, tenés cuidado con los signos, porque expresás 0,66, que es el valor aproximado correcto, pero tenés cuidado con los signos. Lo mismo digo para Camila. Hay que distinguir bien si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa. Ahí aparece algo que me interesó, lo puso creo que Mariano, en donde decía que el ángulo alfa le dio menos 33 grados. Eso no está mal, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, tengan cuidado con los signos de la pendiente, porque he visto muchas pendientes, o sea, todos llegaron al mismo valor, esta vez ya no hubo 3 medios, todos llegaron a 2/3, pero algunos lo escribieron positivo y otro negativo. Hagamos el mismo análisis de siempre. Vamos a movernos desde B hacia A. Si me muevo desde B hacia A, tengo que bajar por el eje Y, y moverme hacia la derecha por el eje X. Fíjense que bajo desde B hasta el origen, simplemente la flecha está puesta acá al costado para que quede más prolijo el dibujo, y al bajar por el eje Y, el incremento en Y es negativo, pero al moverme hacia la derecha por X, el incremento en X es positivo.
Entonces, como resultado, cuando yo reemplazo en la fórmula de pendiente, me encuentro con que delta i vale menos 2, con que delta x vale 3, menos dividido más es menos, y el resultado es menos 2/3, o sea, aproximadamente menos 0,66. ¿Entienden por qué el resultado es negativo aquellos que escribieron que era positivo? ¿Sí? Si hay dudas con el signo, por favor me preguntan. Antes de avanzar, voy a volver a limpiar esta diapositiva para mostrarles qué pasa si yo, en vez de moverme desde B hacia A, me muevo en el sentido de A hacia B. Es decir, voy a ir desde el punto A hacia el punto B. Si hago eso, fíjense que tengo que ir desde A, según el eje X, hasta el origen, y después desde el origen, según el eje X, hasta B. ¿Y qué es lo que me encuentro ahí? Pues me voy a encontrar con que el incremento delta X, ahora me estoy moviendo hacia la izquierda, es negativo de 3 unidades, y el incremento delta Y, ahora me estoy moviendo hacia arriba, es entonces positivo de 2 unidades. Cuando hago las cuentas, M nos queda igual a delta I, que vale más 2, dividido delta X, que vale menos 3, más dividido menos es menos, y nos sigue dando menos 2/3, o sea, aproximadamente igual a menos 0,66 puntos suspensivos, porque esto sigue. Ven que no importa que me voy del punto A al B o del B al A, no importa, siempre obtengo la misma pendiente. Ahora bien, esto tiene un problemita adicional cuando quiero calcular el ángulo. Por eso algunos de ustedes dijeron que el ángulo alfa valía menos 33 grados y otros dijeron que el ángulo alfa vale 147 grados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando ustedes hacen con la calculadora la operación Shift, después a esto lo vamos a fundamentar bien cuando estudiemos las funciones trigonométricas, pero esto en los apuntes del CAU aparece, o sea que está bueno que ustedes vayan también a revisar las relaciones trigonométricas. Cuando ustedes hacen Shift tangente y ponen menos 2/3, o si quieren 0,66, simplemente eso, y después ponen igual, ¿qué resultado les da la calculadora? ¿Qué resultado El aparece? ángulo del triángulo rectángulo. ¿Pero qué resultado aparece? Léanlo, por favor. Negativo. Aparece menos 33. Eso es lo que les da la calculadora, menos 33 grados. Siempre, y esto va con la pregunta que hizo hoy Luciano, siempre estamos hablando del ángulo, el ángulo que me está informando la calculadora, es el correspondiente al que forma la recta con el eje X dentro del triángulo y en el punto en que la recta corta el eje X. Este es el ángulo que me está informando en este momento la calculadora. Que en la gráfica es igual a este ángulo que voy a dibujar ahora en verde, igual a este ángulo que estoy pintando acá en verde, porque son ángulos, como les explicaba Tochi hoy, opuestos por el vértice. El ángulo rojo es igual al ángulo que está sombreado acá, rayado de color verde. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que medir mi ángulo, el ángulo orientado de una recta para determinar la inclinación, partiendo desde el eje X a la derecha del punto donde la recta lo corta al eje X y moverme en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es decir, me tengo que mover en este sentido. Sin embargo, el ángulo que me muestra la calculadora es saliendo a la derecha del punto A, pero fíjense que para determinar ese ángulo me estoy moviendo en sentido horario. Es decir, me estoy moviendo en un sentido negativo, mientras
que el primero que hicimos, el color rojo, nos estamos moviendo en el sentido positivo. Cuando la Yo tengo que calcula- hacer eso, mover ¿Cómo? siempre un lado positivo y otro en el lado negativo. No. Esto te pasa cuando vos tenés rectas con pendiente negativa. Te va a pasar siempre lo mismo. Vos vas a hacer inversa tangente, el valor de la pendiente, y te va a dar un ángulo negativo. Yo les estoy explicando por qué ese valor que da la calculadora está bien y que sea negativo. Me está dando este ángulo orientado de color azul, pero yo tengo que elegir el otro, el que sale del eje X y va hacia la recta, pero en el sentido positivo que nosotros definimos. Ahora les pregunto, ¿qué tipo de ángulo forman? Y voy a dibujar la recta de nuevo, pero la voy a dibujar aquí al costadito. Aquí tengo, supongamos, mi recta. Estoy haciendo una partecita nomás de esto, ¿eh? Ahí tendría el eje X. Vamos mostrando así, el eje X. ¿Cuánto vale? Exprésense bien, ¿eh? Piénsenlo primero. ¿Cuánto vale este ángulo que estoy marcando yo acá? ¿Cuánto vale ese ángulo? Desde ahí hasta acá. No importa en qué sentido lo mido. ¿Cuánto vale ese ángulo si pongo un transportador apoyado en este punto, por ejemplo? 180. 180. Muy bien. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Qué nombre tiene ese ángulo? El de 90 ¿Llano? tiene un ángulo Llano. recto. Llano, un ángulo Llano. llano. Muy bien. Fíjense entonces que si yo a ese ángulo lo divido en este que voy a marcar en rojo y lo voy a sombrear, esta parte. Y después le agrego esta otra parte en celeste. ¿Cuánto suman el ángulo rojo con el ángulo celeste? 180 grados. 180 grados. Exactamente. Entonces, si la calculadora me dice que menos 33 es el valor de este ángulo que está sombreado en verde, ¿cuánto vale entonces el ángulo alfa? 147. ¿Por qué? ¿Qué cuenta tengo que hacer? 180 hay que restarle 180 menos 33. Perfecto. A 180 le resto 33 y obtengo entonces que alfa vale 147 grados. Si la calculadora, cuando yo hago la función esta de shift tangente, me da por resultado un ángulo negativo, el esquema gráfico es este, pero lo que yo tengo que saber entonces es que para poder devolver el ángulo de inclinación correcto de la recta, le tengo que sumar 180 grados, por todas las explicaciones que dimos recién. Es decir, hallar su suplementario, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Este sería el ángulo, lo vamos a escribir acá, la palabrita difícil que dijo Tochi, suplementario. Suplementario porque los dos sumados dan 180 grados. ¿Hasta ahí se comprende esto? Sí. Bueno, hacemos un ejercicio más, uno más, y terminamos por hoy. Pregunta si esto pasa siempre que la pendiente sea negativa, preguntan a los chicos. Y la respuesta es sí. Yo les dije que cada vez que la pendiente que nosotros hallamos, esta pendiente que calculamos acá, nos dé negativa, siempre la calculadora nos va a dar por resultado un ángulo negativo que va a ser este que tenemos en sentido antihorario acá. Y entonces tenemos que calcular el ángulo suplementario, o sea, siempre sumarle 180 grados. Qué grande, Lucas, ahí aclara que por la condición de que tiene que estar el ángulo comprendido entre 0 y 180, entonces no podemos tomar el ángulo negativo. Sí, está bien. Muy bien, muchas gracias, y lo vamos a poner a esto aquí en la aclaración. Si ustedes recuerdan... Siempre hay que restar 180 menos el grado que sí, sacamos. Sí, exactamente. Porque si sí. ustedes recuerdan, hace un ratito, nosotros dijimos esto, que alfa tiene que estar comprendido entre 0 y 180 grados. Eso fue lo que dijimos hace un ratito. Si está entre 0 y 180, porque nos tenemos que mover desde el eje X en sentido antihorario, desde 0, una recta horizontal, hasta 180, obviamente que alfa no puede ser negativo.
tiene que ser un valor positivo y puede valer hasta 180 grados. Por eso también es que nosotros, cuando nos da por resultado un ángulo negativo, además de interpretarlo de esta manera, sabemos que tenemos que convertirlo en un ángulo que esté dentro de este intervalo que habíamos definido, en el cual puede vivir el ángulo alfa. No vive fuera de ese intervalo. Un ángulo de inclinación de una recta va a estar siempre comprendido entre 0 y 180 grados. O sea que si el resultado es negativo, no admitamos. Sumémosle 180 grados y obtenemos el resultado correcto. Y ahora sí pasamos a la última, salvo que haya otra consulta en el chat. Simplemente nos piden los chicos que no escribamos tan abajo porque no alcanzan a ver en la pantalla ellos, De acuerdo. por la barra que queda abajo. De acuerdo. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo corregimos entonces para la próxima. Prometo corregirlo. Este es el que vimos recién. Vamos a ver este otro como último, como para poder dejar hasta acá en el día de hoy. Y ahora sí, tómense el tiempo necesario, calculen el valor de la pendiente, calcúlenlo bien, ya no cometamos errores, y también calculen bien el ángulo alfa. Tratemos de no cometer errores, tratemos de pensar, porque ahora ya hemos avanzado bastante. Alguien dijo que se lleva a haber cortado, no sé a qué se refería, pero veo que la mayoría está respondiendo. Sí, no, hoy cuando escribimos, viste lo de la calculadora y todo eso. Perfecto, quedó muy porque estaba no abajo. se alcanzaba a ver. Acá han escrito, en su gran mayoría, y creo que todos hasta ahora, que la pendiente les dio por resultado -4. Hay un Acá solo aparece positivo. uno que aparece con 4 positivo. Cuidado, Ana. Y cuidado, Andrés. Cuidado, Andrés, con el resultado del ángulo. Porque escribieron correctamente que m es -4 y que el ángulo es 105 grados. Los que escribieron eso lo escribieron bien. El ángulo no es de -104, Rocío. El ángulo es de 105. Puede ser que la calculadora dé -75, como alguno de sus compañeros escribió. ¿Está? Veamos ahora por qué esto es así. ¿Por qué lo que estamos diciendo es correcto? A ver. Nos movemos del punto A al punto B. Por lo tanto, nos tenemos que desplazar horizontalmente hacia la derecha una unidad, con lo cual delta X es positivo y vale 1. Y después tenemos que bajar, o sea, desplazarnos verticalmente hacia abajo, con lo cual delta Y es negativo y su valor es 4. Cuando reemplazamos en esta expresión, nos encontramos con que la pendiente es -4 de delta Y sobre +1 de delta X, o sea que la pendiente es -4. Por eso, quienes escribieron -4, que fue la gran mayoría de este curso, lo hizo perfectamente bien. Cuando después van a utilizar la calculadora para encontrar el ángulo, nuevamente, la combinación de las teclas Shift, tangente, -4, el resultado que la calculadora da con esto es -75 grados. ¿Por qué? Porque la calculadora me está informando el valor de este ángulo que voy a marcar acá. De este ángulo del triángulo. Siempre recuerden que me está informando un ángulo del triángulo rectángulo. Y el que está adyacente al eje X. Ese es el que me está informando la calculadora. A 75,96, Sergio, por ahí capaz que sería conveniente poner 76 entonces. Vamos a poner 76 grados. Bien. Perfecto. Así que alfa sería 100. Sí, sí.
Y fíjense que el ángulo que está opuesto a en este cruce de la recta con el eje X, el que está opuesto por el vértice, es este que estoy marcando acá yo. Pero ¿cuál es el ángulo que nosotros tenemos que marcar? ¿Cuál es el ángulo que tenemos que marcar si estamos trabajando con el ángulo orientado? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Tengo que partir en un lugar que esté a la derecha del punto, como ya lo hemos dicho varias veces, a la derecha del punto donde la recta corta el eje X, por ejemplo acá, y moverme en el sentido opuesto al de las agujas del reloj, y ese es el ángulo alfa, cuya tangente vale menos 4. ¿Por qué me dice la calculadora de vuelta menos 76? Y porque la calculadora me está informando el valor del ángulo que marqué en rojo, y me está diciendo que lo tomó desde el eje X hacia la recta, pero en el sentido de las agujas del reloj. Por eso dice que este ángulo que está acá vale menos 76 grados. De vuelta a lo mismo, le sumo 180 más 180 grados y obtengo entonces que el ángulo alfa vale 104 grados. Aproximadamente, como habían dicho hoy ustedes, 105 grados. ¿Está? Por eso decíamos que está bien. ¿Se comprende esto que vimos acá? ¿Sí? ¿No? Respondiendo que sí. Están respondiendo que sí, Sergio. Perfecto. Sí, estoy viendo ahora. Bueno, les muestro un poquito más lo que sigue en nuestras diapositivas, pero ya no vamos a avanzar más porque creo que es suficiente lo que hemos hecho, me parece. Y nos va a llevar después de mucho tiempo y no sé si ustedes tienen alguna actividad o no después de esto. Que creo que sí. Acá hay otra recta para que ustedes analicen por qué, igual está analizado en el PowerPoint, pero lo dejamos para que lo miren. Esta recta, ¿cuál es su pendiente? Ahí tenemos. Una recta que tiene pendiente menos 1 y que forma un ángulo de, ya vamos a ver cuánto. Simplemente quiero cerrar con esto. Recordando lo que vimos, las diferencias que vimos. Primero vimos este tipo de rectas que tenían pendiente cuyo resultado nos daba con signo positivo. Son todas las que están en este PowerPoint que vimos entre ayer y hoy. Esas rectas que tienen un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, es decir, 0 es menor que alfa, menor que 90, alfa está entre 0 y 90, pero no vale 0, no vale 90, o sea que si lo escribo esto con notación de intervalo, yo tendría que escribir, a ver si puedo ahora, si yo escribo con notación de intervalo, debería estar poniendo paréntesis 0, punto y coma, 90 grados, paréntesis. Porque fíjense que las desigualdades dicen solamente menor, no menor igual. Por eso va el paréntesis. No incluye el 0, ni incluye el 90. Ahora bien, este tipo de rectas se dice entonces que son rectas que tienen pendiente positiva. Y lo vamos a relacionar también con otra palabra que alguien la dijo hoy y yo la dejé pasar porque todavía no lo habíamos hablado, que son rectas crecientes. Rectas crecientes, con pendiente positiva. ¿Qué significa crecientes? Que si aumenta X, aumenta también Y. Rectas crecientes. Si una variable aumenta, la otra también aumenta. Aumentar significa que los incrementos que estoy analizando son positivos. A diferencia de esto, están las otras rectas, que también las vimos en la clase de hoy, que son las de este tipo, que aparecen aquí abajo a la derecha, en cuyo caso las pendientes nos dieron todas con signos negativos.
Fíjense que los ángulos que estuvimos nosotros calculando hoy, siempre el ángulo de inclinación, como está marcado acá el ángulo alfa, son ángulos que están comprendidos entre 90 y 180 grados. Sin ser 90, sin valer 180, sino todos los valores comprendidos entre 90 y 180 grados. Ese tipo de rectas se dice que tienen pendiente negativa. Y cuando las clasificamos de la misma forma que lo hicimos con las anteriores, decimos que son rectas, me acordé de no escribir abajo, rectas decrecientes. Fíjense que son rectas decrecientes porque cuando una variable aumenta, delta x, x por ejemplo está aumentando, incremento positivo, la otra variable, delta y, está disminuyendo, tiene un incremento negativo. Esa clasificación es la que vamos a cerrar en la clase de hoy. Mañana vamos a ver particularidades de pendiente y ya nos vamos a introducir en un tema nuevo. Perdón, dije mañana, en realidad el lunes a las 8 vamos a arrancar, uno en una comisión, otro en otra. Recuerden que el sábado les estaremos diciendo a través del grupo de WhatsApp y también en el aula virtual a qué comisión y con qué ID y contraseña de Zoom tienen que ingresar cada uno de ustedes. Lo vamos a distribuir, dijimos, en 2 comisiones por orden alfabético, ¿no? Y ahora sí, cerrando los temas, no sé si hay alguna consulta que ustedes quieran realizar. Profe. Yo ya no voy a responder, chicos, si mañana tenemos clase o no, porque lo dijimos 35 veces más o menos en el transcurso de la mañana, ¿no? Sí, dale. Pregunta recién, a ver qué iba a preguntar. Si el ángulo sería 90 grados, ¿qué clase de recta sería? Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Está bien tu pregunta, es lo que sigue, pero no queremos seguir trabajándolo, Lucas. ¿Está? También estaría la pregunta si el ángulo fuera 0 grados, porque hasta ahora no incluimos ni el 0 ni 90 en estos intervalos. No es que no te lo queremos explicar, lo que pasa es que vamos a alargarnos media hora más por lo menos. Y creemos que la información que tenemos hasta acá es suficiente, ¿no? Bien, Grisel. ¿Nos esperás hasta el lunes? Igual, si vos querés, en el PowerPoint lo mirás y tenés la respuesta que estás preguntando, así que lo podés ver a eso tranquilamente, Lucas. Bueno, gracias. Dale. Bueno, Grisel, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias a ustedes. Buen Adiós, fin de hasta el semana. lunes. Buen primer, Gracias igualmente. buen primer fin de semana universitario. Están, y nos vemos el lunes. Gracias, igualmente. Hasta luego.